Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Aaron Olmos y vamos a conversar sobre transformación digital y low touch economy o economía de bajo contacto, ¿no? Em, Soy economista, docente investigador y bueno, vamos a iniciar directamente. Parte del trabajo que estoy realizando en estos momentos, CEO de Olmos Group Venezuela, desarrollando actividades de investigación a título individual, profesor invitado en el IESA y bueno, pues coordinando actividades de formación vinculadas con el tema cripto en Venezuela, aparte de actividades de investigación en el área económica, ¿sí? Bueno, esta es la agenda que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a conversar sobre la cuarta revolución industrial, vamos a hablar sobre el Internet y la nueva economía, vamos a hablar propiamente sobre la transformación digital, vamos a hablar sobre el COVID-19 y los cambios en el paradigma de las personas y las empresas como un evento que está cambiándolo todo. Vamos a hablar formalmente sobre la low touch economy y la construcción de un nuevo normal o un escenario distinto luego de la ocurrencia de este evento, esta pandemia global, ¿sí? Comenzando, vamos a conversar, a hablar sobre la cuarta revolución industrial. Es un proceso que comenzó, se inició realmente a partir del uso del Internet, solamente que se le denomina así luego del trabajo de Klaus Schwab, líder del Foro Mundial Económico Global, quien en un evento llegó a indicar pues que ya la visión histórica de las tres revoluciones industriales se había superado y que el uso intensivo de la tecnología en Internet estaba fomentando el desarrollo de una cantidad de cambios, ¿no?, interesantes en el paso de una sociedad industrial a una sociedad eminentemente digital. Esto supone que la medida como se generan bienes y servicios, la visión de la producción está cambiando, atendiendo el hecho de que hay un factor de producción, que es la tecnología, que se exacerba en su uso, y esa tecnología exacerbada está afectando al talento humano y afecta también al trabajo de las personas. Eso significa que la relación trabajo en estos tiempos está cambiando y ese cambio lo podemos entender a través de un proceso que definiremos más adelante, según nuestra agenda como lo vimos, que se conoce como transformación digital, ¿sí? Básicamente se habla de una economía digital fundamentada en el hecho del uso intensivo de plataformas digitales a partir de Internet. El Internet tal cual como lo conocemos nosotros hoy está en nuestras manos a partir del 23 de agosto de 1991, dado el trabajo de Tim Berners-Lee y Vinton Cerf. Y ya a partir de esa fecha, el profesor Don Tascott comenzó a estudiar el efecto que la tecnología tenía en las relaciones sociales y de producción desarrollando el concepto de economía digital, ¿sí? Esta economía digital da para mucho, la economía digital no es solamente blockchain o cripto, la economía digital es mucho más que eso. Y dentro de los componentes de esa nueva economía, para poder entender qué está pasando en los actuales momentos, hay que recordar que necesitamos elementos de infraestructura. Estos son elementos propios del Internet, elementos propios de energía eléctrica, que quizás en otros países están dados por hecho, ¿no? Sin embargo, en economías como la venezolana, tenemos que partir de la idea de que tengamos energía eléctrica constante, tengamos un Internet que tenga una velocidad de subida y de bajada más o menos decente para poder hablar entonces de el desarrollo de plataformas digitales, creación de páginas web, desarrollos de medios entonces de intercambio de valor digital, intercambio de bienes y servicios por la vía del e-commerce, intercambio de data valiosa, información, videos, en las manos del contenido digital de los blogs y el social media. Luego poder hablar entonces del impacto que esto tiene dentro de la empresa a nivel de la transformación digital propia de los negocios y las personas. Ahora estamos hablando de procesos digitales, nuevos procesos digitales y nuevos modelos de negocio, ¿sí? Y todo esto de alguna manera comienza a configurar una forma distinta de entender la noción del dinero y del valor. Es cuando comenzamos a ver a partir de la publicación del trabajo de Satoshi Nakamoto la idea de un dinero distinto, una forma de transferir valor digital que no necesariamente es dinero fiat digital de un banco central, sino un dinero distinto, conceptuado y creado de manera diferente, preparándonos esto para el Internet de las Cosas, que es el próximo paso a que de manera gigantada se está comenzando a llegar, quizás impulsado aún más por la necesidad imperiosa que tenemos de utilizar plataformas digitales para la cobertura de nuestras necesidades y la creación de valor en economía, ¿sí?
Eso nos lleva al siguiente modelo, donde tal cual como una muñeca matrioshka, la economía digital y la economía de las plataformas, que es otro nivel de desarrollo del uso de herramientas digitales para la cobertura de necesidades y la creación de valor, se identifican principalmente por el requerimiento de infraestructura de Internet y energía eléctrica, pero la economía digital y la economía de las plataformas, los elementos fundamentales siguen siendo la data y su digitalización. Y la data entendida como información valiosa para aquel que la produce, la transforma, la acumula, la conserva, la guarda y sobre todo la transmite, ¿no?, para un tercero. Dentro de esa economía y las plataformas hay diferentes tipos de economía. Podemos hablar de una economía blockchain, que ya está cobrando fuerza este concepto, donde los elementos característicos que, teniendo también los elementos anteriores presentes de infraestructura y de data digitalizada, tienden a ser factores importantes como el consenso, el acuerdo entre las partes que están intercambiando datos y la data inmutable, data que no cambia. Dentro de esta economía blockchain estamos hablando entonces también de una criptoeconomía y básicamente es el uso de herramientas o datos que son utilizados como dinero por parte de las personas que intercambian valor en un mercado. También la creación de productos para bancarios y para financieros. Aquí lo interesante es que la data se convierte en el elemento que conecta a los tres niveles de esta nueva economía, ¿no? Y lo importante es entender que en esta nueva visión de la transferencia de valor ya no estamos hablando de un valor mercantil, sino estamos hablando de datos que se utilizan como elementos de intercambio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el teletrabajo? ¿Y qué tiene que ver esto con la transformación digital? Y es que a partir del uso de Internet se comienza a tener una nueva sociedad. Hablamos de una sociedad de red en términos de Manuel Castells. Hablamos de una innovación dentro de las organizaciones a través del uso de las plataformas. Hablamos de negocios digitales. Necesariamente el negocio cambia desde el punto de vista de la gestión de personas, el procesamiento y pensamiento y diseño de las actividades. Y bueno, el emprendimiento y la innovación siempre está presente para el desarrollo de nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Eso nos lleva necesariamente a una nueva forma de organización donde la estructura jerárquica que priva del punto de vista social, a nivel de los gobiernos, a nivel de las empresas, a nivel de las familias inclusive, se ha comenzado a cambiar por una estructura distinta, una estructura de redes donde cada uno de nosotros somos nodos y en esa gran red todos nos necesitamos unos de otros y viene entonces el concepto sistémico, ¿no?, la idea del sistema, elementos interactuantes interdependientes que crean valor en la medida que intercambian información y esta visión participativa y voluntaria es lo que crea una visión de trabajo en red donde la confianza y el consenso son importantes, pero esa confianza se genera a partir de la autogestión, la descentralización y la distribución del valor de las cosas. Esto evidentemente tenemos que entenderlo a la luz de un cambio generacional. No necesariamente todos nosotros nos acercamos a las tecnologías de la misma manera. Eh, ya, bueno, Howard Gardner y otros autores nos han ayudado a entender la visión que hay, pues, desde el punto de vista del uso y el aprovechamiento de la tecnología por parte de diferentes tipos de personas en función de su formación, educación, inclusive nivel de entendimiento de la situación de la tecnología a partir de estas categorías de los baby boomers, llegando a la generación Z, pero bueno, pues los migrantes digitales, bueno, la visión analógica y digital de la realidad, esta generación Z, de la cual podemos entonces hablar también de los millennials y los centennials, la generación alfa, beta, o sea, toda una clasificación de diferentes tipos de personalidades o puntos de vista a nivel del individuo y su comportamiento en el uso de la tecnología, que nos ayudan a entender muchísimo más por qué en los actuales momentos que estamos viviendo hay una apertura bien importante al uso de lo tecnológico como una herramienta para crear valor, ¿sí? Eso nos lleva a entender que buena parte de nuestra economía, aparte de estar digitalizada y ser una economía de plataformas que no abandona la visión industrial, y eso es importante recordarlo, son capas sobre capas que se van colocando en un desarrollo social de cobertura de necesidades donde lo tecnológico está teniendo una nueva visión y es aquí donde el concepto de la economía colaborativa cobra un peso importantísimo, ¿no? Al final de cuentas, la confianza que debe existir entre las personas a nivel de estas redes de intercambio de datos y el uso propio de las plataformas digitales tiende a ser un elemento muy valorado
a nivel del intercambio, el poder garantizar confianza inmediata es fundamental y la posibilidad de poder relacionarnos o establecer intercambios entre personas y monetizar actividades a través de esta plataforma pasa también por la creación de un perfil y una reputación digital dentro de un ecosistema, ¿no? Y eso es algo muy importante que hoy por hoy muchísimas personas han comenzado a entender, al igual que el uso de las diferentes redes sociales que no son para los mismos fines. Hay redes sociales laborales, hay redes sociales científicas, hay redes sociales solamente de diversión, hay redes sociales solamente de videos, hay redes sociales solamente para jugar, hay redes sociales para compartir información y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poder crear un perfil diferente en cada una de estas plataformas y tener un perfil digital y una reputación que es importante dentro de esta visión de una economía colaborativa donde todos somos importantes y todos agregamos valor. Eso nos lleva a entender una nueva visión de distribución de las capacidades, el trabajo, de las posibilidades de intercambiar con otros bajo la figura de cadenas de bloques, ¿no? La visión de las cadenas de bloques no solamente para el tema cripto o para el tema de la data inmutable, como veíamos en ese modelo con muñeca Matrushka, donde un tipo de economía estaba dentro de otra, ¿no? Hoy por hoy priva mucho la visión del trabajo como una cadena de bloques o como una cadena de bloques tipo Tangle o Hashgraph, ¿no? Que es muy importante entender que las relaciones que se establecen entre cada uno de esos bloques de información, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista individual, se está comenzando a replicar en el hecho social a través del uso de plataformas digitales. ¿Y por qué esto es importante para nosotros en una visión de teletrabajo, una visión de un país que está cambiando la sazón de lo digital? Bueno, porque los conceptos de la economía tradicionales están cambiando. Esa visión de una economía colaborativa sigue siendo importante, sobre todo por el hecho de que hoy por hoy todo está centrado, como tiene que ser, en el individuo. El desarrollo de productos, el desarrollo de plataformas, la generación de información, tiene como centro el individuo, la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, son extremadamente fundamentales para el éxito de cualquier emprendimiento o actividad y desde el punto de vista de la prestación de servicios digitales, el tener un eficiente sistema de postventa, un eficiente sistema de atención al cliente, un planteo de modelo de negocios donde el individuo siempre sea el centro, son elementos ganadores. Tanto así que incluso hoy por hoy tenemos una visión de una economía distinta, una economía ya no tan industrial, una economía que está llamada a ser una economía de reciclar, una economía de reutilizar, una economía de reducir y rechazar elementos distintos a una nueva visión, esa economía circular que está comenzando a estar presente en diferentes países, en diferentes actividades. Todo esto nos lleva entonces a plantearnos la lógica de la transformación digital. Y esa transformación digital la vamos a ver en función de dos autores que trabajan este tema. David L. Rogers y Lindsay Herbert son dos personas que han escrito documentos, trabajos, investigaciones al respecto. Y David L. Rogers comenta que la transformación digital se puede entender como la adopción de tecnologías por parte de personas, gobiernos y empresas. Y básicamente la intención es poder proveer al individuo una experiencia que parte del individuo en principio, permea la organización, permea la familia, permea la sociedad y evidentemente tiene que ver con el desarrollo de una nueva cultura, con el uso de la tecnología de una forma correcta y eficiente en términos de poder lograr objetivos importantes a nivel del aprovechamiento de estos nuevos recursos. Esto tiene que ver con un proceso de alfabetización digital, esto tiene que ver con un desarrollo de competencias en el uso de lo digital. Esto tiene que ver con un trabajo individual de entender de manera correcta dónde lo digital va a tener sentido y tiene que ver con un proceso de evitar el analfabetismo digital funcional, que es el uso de tecnología que no sabemos aprovecharla al 100%. Entonces, la transformación digital es un proceso primero individual de la persona, del ser humano, que utiliza la tecnología de la mejor manera y a través de ella puede crear valor y puede cubrir sus necesidades. Eso nos lleva entonces a esta visión donde, bajo la visión de Rogers, de David L. Rogers, el cliente, a final de cuentas, se entiende como una gran red donde la competencia, ¿verdad?
también se va a entender como un gran sistema donde todos estamos interconectados, de verdad que no nos entendemos entonces como necesariamente competidores, todos estamos dentro de la misma estructura, estamos tratando de generar lo mejor posible, centrado en el individuo. Es aquí donde la data que nosotros podamos recoger de esa experiencia de mi actividad económica y comercial me va a ayudar entonces a generar procesos de innovación y esa innovación es la que me va a ayudar a mí realmente a crear valor dentro de la estructura para que mi modelo de negocio, la actividad que estoy realizando, al final de cuentas aproveche correctamente la tecnología y nos permita expandir las posibilidades de generación de ingresos y evidentemente poder llevar nuestro negocio mucho más allá con la base del desarrollo de un perfil digital, una reputación digital y un entendimiento completo de las tecnologías. Esto es muy importante porque Lindsay Herbert, que es la otra autora que les traigo para conversar de este tema, se pregunta qué es la transformación digital y ella habla de tres procesos importantes donde en principio el primer paso es transformar la superficie de lo que vemos, ¿no? Eso parte desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista gubernamental, en el uso correcto de entender la tecnología, ¿no? Un segundo paso que habla de transformar las audiencias, o sea, las personas que van a recibir o van a ser receptoras de los beneficios del uso de esa tecnología. Y eso pasa por un proceso de transformación interna de la estructura, del individuo, de los gobiernos, de las empresas. Básicamente, Lindsay Herbert lo que nos está llamando a botón es el hecho de poder crear una cultura digital. Una cultura digital que, así como también lo dice Rogers, tiene que ver con un proceso en principio del individuo para mejor aprovechamiento de la tecnología en diferentes fases. En principio siempre hemos visto que el tema de transformación digital se nos ha mostrado siempre como un elemento eminentemente gerencial o empresarial, pero en principio parte del individuo y de ser consciente del potencial que hay detrás del desarrollo y uso de plataformas, aplicaciones en estos tiempos digitales que estamos viviendo, ¿sí? Eso es bien importante entenderlo y comprenderlo. Eso nos lleva entonces al hecho de que en los actuales momentos ya vamos a llegar a casi a los 2 meses, por lo menos en Venezuela, de una situación de confinamiento, aislamiento selectivo social. Estamos llevando una situación en la cual desde el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta una pandemia global por el coronavirus, el SARS número 2, y este COVID-19, que es el nombre que se le ha dado, coronavirus disease y 19 por el año 2019, ha cambiado la manera como todos lo hacemos porque de alguna forma una de las primeras decisiones que a nivel gubernamental se asumió fue la decisión de cuarentena y la decisión de aislamiento social selectivo, ¿sí? Y esto porque es importante, porque evidentemente más allá del tema sanitario, que es muy, muy determinante, y lo vamos a ver más adelante ahora con la visión de la economía de bajo contacto, el tema de desmovilizar a la población económicamente activa y prácticamente generarle una parálisis coyuntural a las economías del planeta para salvaguardar la vida del individuo y evitar el contagio de esta pandemia y de aminorar la velocidad a la que el contagio se está dando, bueno, pues ha generado un efecto tremendo. Fíjense ustedes cómo, según el mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins, pues ya se habla de más de 3 millones de infectados y esos 3 millones de infectados, un millón y tanto, 1.200.000 solamente están en Estados Unidos, con una cantidad de 264.000 personas fallecidas, bueno, y una curva también de personas recuperadas. Sin embargo, la velocidad a la que se sigue expandiendo la pandemia sigue siendo bastante elevada, ¿no? En el caso nuestro en Venezuela, a la fecha del desarrollo de esta presentación, nos encontrábamos con 379 infectados en Venezuela y una curva de crecimiento pues algo bastante pronunciada con una cantidad de personas recuperadas y 10 fallecidos a la fecha. Sin embargo, cada país ha tomado las medidas que han considerado prudentes para tratar en lo posible de aminorar y detener este proceso de expansión de esta pandemia, de esta enfermedad, recordando que esto está ocurriendo en un momento en el cual ya existía un proceso de transformación digital en algunas empresas en el país, ya estaba siguiendo adelante un proceso de economía digital y economía de plataformas, ya se está presentando un proceso de cuarta revolución industrial y de alguna manera el COVID-19 ha tenido un efecto más bien de ser un elemento de ignición o un elemento de aceleración
de una gran cantidad de toma de decisiones que quizás por miedo a la innovación que esto representa, algunas empresas y personas y gobiernos no se habían atrevido. Pero vamos a ver y vamos a entender un poco la importancia que tiene todo esto para nosotros. Esta imagen que tenemos acá, bueno, que lastimosamente no la podemos ver, que es un pequeño video, es una publicidad que nos muestra cómo estas son unas pequeñas trampas de ratones y en cada una de ellas hay una pelota de ping pong, ¿no? Y hay una gran cantidad colocadas una al lado de la otra y esta pelotica de ping pong se deja caer y bueno, se ve como la gran cantidad de trampas de ratón comienzan a activarse y las pelotas de ping pong comienzan a volar por todos lados. Luego se hace otra toma donde podemos ver entonces las mismas trampas de ratón con las mismas pelotas de ping pong separadas a cierta distancia y bueno, lanzan una pelota de ping pong y la pelota salta y solamente algunas cuantas son las que se accionan. Y de alguna manera un poco lo que nos quieren hacer ver es que la toma de decisión del distanciamiento social, si bien no va a evitar al 100% que la pandemia siga su curso, va a evitar entonces esta medida que lo haga a una menor velocidad, o sea, va a ir a una menor velocidad y va a evitar que ese contagio crezca grandemente, ¿no? Esto es importante entenderlo porque a la fecha se ha generado ya, por lo menos en Estados Unidos, en 6 semanas, 30 millones de desempleados, que es un número bastante elevado por efecto del distanciamiento social, por efecto de la paralización coyuntural de las empresas. Se está hablando a nivel del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, de un proceso de ralentización de la economía, prácticamente se está entrando en recesión. Un primer trimestre del año 2020 donde la economía estadounidense alcanzó un menos 4,8% en su PIB y la economía china alcanzó un 6% negativo también de PIB. En el caso chino eso no se veía desde la década de los 70, que la economía china viene creciendo de manera consistente, y en Estados Unidos pues evidentemente representa una situación bien compleja porque a la fecha este proceso lo que está haciendo es deteniendo coyunturalmente el desarrollo de las economías del país, bueno, por un objetivo superior que es un objetivo de prolongar la vida evitando la velocidad de expansión de la pandemia, aunque a estas alturas todavía no hay una vacuna o un tratamiento estándar que se pueda aplicar de manera genérica a nivel global. Las economías de los países están comenzando a resentir el efecto de la pandemia. Y esto lo vemos también con la situación vinculada con la emisión de paquetes de estímulo y ayuda por parte de algunos gobiernos donde, bueno, pues hay una visión de recesión global, inclusive en el caso de Estados Unidos se asume que peor que la del año 29, y bueno, pues muchos gobiernos han asumido dentro de esos paquetes de estímulo la gran liberación de eh, liquidez, ¿no? Y dinero fiduciario por parte de sus bancos centrales para hacerle frente al efecto de disminución y pérdida del valor de las acciones en las empresas y evidentemente pérdida de valor de la producción en el país, porque no se están generando bienes y servicios al tener a la población a la población económicamente activa desmovilizada. Esos paquetes de estímulos han significado para muchos inclusive el poder otorgar un cheque de ayuda económica, un dinero para que las familias puedan sostenerse en una economía que va en franco proceso de deterioro. La revista The Economist habla de que un 90% de la economía tiene la posibilidad, pues dentro de algunas condiciones, poderse recuperar, pero hay un 10% de esta que no necesariamente va a salir airosa, porque su modelo de negocio depende principalmente de grandes concentraciones de personas, un nivel de tráfico importante, de reunirse en espacios abiertos, y es precisamente lo que el distanciamiento social está tratando de evitar, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de dinero circulando en el mercado como parte de un paquete de ayuda que intenta generar algún tipo de respiro a una situación bien compleja que tiende con extenderse aún más en el tiempo, ¿no? Esto nos lleva al hecho de que inclusive algo que no se había esperado el 21 de abril de este año, el barril marcador, el West Texas Intermediate y el Brent llegaron a valores cero en algunos casos y negativos en otros, ¿no? La cesta petrolera venezolana se comenzó a vender
por el 51% de su costo. Eso era algo que no se había visto nunca y esto es efecto también del coronavirus, pero básicamente por un tema de gran cantidad de producción y gran cantidad de petróleo almacenado. Lo cierto es que el Banco Mundial incluso está reportando el hecho de que estiman una caída de un 20% de las remesas a nivel internacional porque la mayoría de los países se van a abocar a tratar de reconstruir sus economías internas y muy probablemente muchas personas de las que hacen esos envíos de remesas a otros países de Centroamérica y América Latina y el Caribe vean disminuidos sus ingresos y por ende también exista una disminución de esas remesas, ¿no? Eso nos hace ver también para desde la visión de la revista The Economist que bueno, buena parte de esa ayuda económica pues va a tener un efecto pernicioso sobre las economías de los países, hablando pues de grandes niveles de endeudamiento, porque se está emitiendo una cantidad de dinero sin necesariamente tener respaldo productivo. Eso nos lleva a una visión de cambio de paradigma, donde algunas empresas, desde el punto de vista de su modelo de negocio, han comenzado a replantearse la idea de, bueno, si tenemos que estar en casa, bueno, tenemos que plantearnos una visión distinta de la relación trabajo. Y es aquí donde la idea del aprovechamiento de la tecnología en los mejores términos, el evitar ese analfabetismo digital funcional y alfabetizarse digitalmente, ese proceso interno de correcto uso de la tecnología y de las plataformas, en tiempos de una economía digital, en tiempos de una economía de las plataformas, ha comenzado a brillar y por la vía de la organización social a través del trabajo a distancia o los grupos de trabajo a distancia, hemos comenzado a ver una nueva forma de organización del trabajo, donde en principio algunas empresas que pueden llevar parte de su actividad a lo digital han comenzado a lograrlo, sin embargo, no todas las actividades económicas pueden digitalizarse, sector primario, secundario y terciario, dentro de algunas actividades pueden llevarse a lo digital, no necesariamente todas. Sin embargo, hemos comenzado a ver el uso de aplicativos y desarrollos de plataformas digitales de comunicación y no solamente comunicación, sino el uso de redes sociales para crear reuniones masivas, aplicaciones específicas para compartir documentos, generar discusiones entre trabajadores, líneas de trabajo, miembros de equipo, miembros de proyecto, aplicativos que permiten tener metodologías distintas de trabajo para seguimiento de objetivos. Todos estos elementos que ya existían en el mercado han comenzado a ser utilizados de mayor forma, de forma más intensiva. Quizás para algunos han comenzado a ser descubiertos, quizás los que ya sabían que ya existían han comenzado a utilizarlo de manera más profusa, más profesional inclusive. Esto ha llevado inclusive a entender que casos como el siguiente, pues que empresas como Netflix han comenzado a tener un valor superior al de empresas como ExxonMobil, ¿no? O Cisco. Y eso tiene que ver también con el cambio en los patrones de consumo de las personas, pues que están ahora en sus casas, buena parte, aunque algunas economías están comenzando a reabrirse, este cambio que hemos vivido durante casi 2 meses de confinamiento nos ha mostrado que hay actividades que se pueden hacer haciendo uso correcto de la tecnología. Eso nos hace ver inclusive, esto es un GIF que lastimosamente no lo puedo activar acá, pero este es un individuo que está acostado en su cama y bueno, en cosa de segundos su cama se transforma en oficina, ¿no? Entonces prácticamente la idea de el trabajar por la vía remota, que tiene mucho que ver con un tipo de economía que se llama economía geek, que es la economía de los freelancers, que son este tipo de personas que no necesariamente trabajan bajo una estructura jerárquica, sino trabajan bajo una estructura de red y se alían con las empresas para ayudarles a crear valor en actividades bien puntuales. Eso se está comenzando a experimentar de manera más extensa en estos momentos y quizás es uno de los lados interesantes que tenemos que comenzar a explorar del tema de la transformación digital en tiempos de COVID-19 porque nos está mostrando un necesario cambio del paradigma. Eso de alguna manera lo podemos entender muy bien con esta caricatura de Marketunist que me gusta mucho, ¿no? Porque aquí estamos en una junta directiva, vemos un grupo de personas conversando, quizás este es el CEO de la organización, y dice algo así como que, bueno, pues que la transformación digital está muchos años en la distancia y que, bueno, él no ve ninguna compañía pues teniendo algún cambio por esta vía prontamente, ¿no? Vemos esa gran bola de demolición que dice COVID-19 que viene a impactar la realidad de esta empresa y este CEO que ve muy lejos la transformación digital, ¿no? Entonces, necesariamente llegamos a las 5 etapas de la transformación digital. Esto es una caricatura también de Marketunist, donde básicamente pues pasamos por diferentes niveles, ¿no?
Entonces, bueno, aquí vemos este CEO preguntándose, ya que le llegó el proceso de transformación digital a su organización, bueno, un poco el tema de la negación, ¿no? El hecho de pensar que no hace falta cambiar, después pensar de, bueno, por qué hay que cambiar, luego preguntarse, bueno, pues que, cuál es el mínimo cambio que quizás tendríamos que hacer, bueno, pues luego tratar de entender y inclusive deprimirse diciendo que no van a poder cambiar y bueno, luego aceptar el hecho de que necesariamente hay que hacerlo, ¿no? En este caso se plantea el hecho de cambiar a la persona encargada de marketing, ¿no? Sin embargo, esto va más allá de esto, ¿no? Y esto es un hecho que las empresas que no estén dispuestas a abrirse a una nueva visión de mundo, necesariamente se van a ver imposibilitados de lograr el éxito dentro de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y esto de alguna manera lo podemos entender a través del enfoque de estas dos personas, Philip de Rieder y Nick de May, de Bélgica. Ellos son CEO y partner de Board of Innovation, que es una empresa fundada en el año 2008 y que tiene mucho tiempo trabajando desde el punto de vista de la creación de estrategias y herramientas que le permitan a las empresas innovar de forma eficiente. Ellos de alguna manera han trabajado en estos últimos 2 meses el tema de el durante y el después de la afectación del COVID-19, creando este concepto de la economía de bajo contacto, ¿no? Con toda una justificación que ya vamos a ver y entender, y creando ese nuevo estadio de desarrollo al que se puede llegar, dependiendo de las condiciones previas que tenga la persona, la economía o el gobierno, de ese nuevo normal, ese new normal o el nearly normal, el casi normal, ¿no? Es interesante porque ellos se plantean una visión donde, bueno, estamos viviendo unos momentos de medidas sanitarias que básicamente pues conllevan el hecho de tener una previsión muy importante de lo que es la salud y el contacto entre las personas para evitar la expansión de ese COVID-19. Ellos están conscientes de que esto está generando una disrupción económica, lo estábamos viendo con las cifras del PIB de los principales países del mundo. Eso está generando bueno, pues un efecto terrible sobre la productividad y la generación de bienes y servicios, y también está generando un cambio en los patrones de consumo, ¿no? Hay cambios en el comportamiento del consumidor porque, bueno, buena parte de la actividad que se hacía fuera de casa, fuera en la empresa, ahora por un tiempo pareciera que se va a comenzar a realizar puertas adentro, ¿no? Puertas adentro desde la casa, puertas adentro desde la empresa, porque de alguna manera, si bien se puede desescalar, que ha sido el nombre que se le ha dado en España, o se puede flexibilizar estas medidas, con protocolos de sanidad muy importantes para que las personas de alguna manera de forma escalonada puedan volver a algunos lugares de trabajo. Buena parte de lo digital que se ha avanzado no se va a perder, ¿no? Y precisamente ellos colocan el acento en el hecho de que en un lapso de tiempo interesante, porque el tema de que se pueda llegar a superar de alguna manera o aplanar esa curva del COVID-19 no va a ser en cosa de semanas. Ellos se plantean un escenario que parte en el 2020 y puede llegar tranquilamente al año 2022, ¿no? Donde estamos viendo que hay 4 elementos fundamentales a prestar atención acá, que tienen que ver pues con el distanciamiento social, tiene que ver con las medidas sanitarias, tiene que ver con el hecho de no necesariamente permitirse grandes espacios de reunión, y esto calza perfectamente con una postura que ha tenido algunos investigadores de la Universidad de Harvard, que nos hablan de que posiblemente hasta el año 2022 sea necesario establecer el distanciamiento social como una visión necesaria para el desarrollo correcto de las actividades sociales y económicas a nivel global. Esto en definitiva, para los muchachos de Board of Innovation, están generando cambios en diferentes frentes, ¿no? De alguna manera muchos elementos están cambiando. Está cambiando evidentemente el comportamiento humano, por la manera como el individuo ahora tiene que enfrentarse a la cobertura de necesidades, pero también a la generación de ingresos. Está generando evidentemente cambio en la dinámica industrial desde el punto de vista de la cadena de suministro, que se ve ralentizada, anquilosada o inclusive rota durante la coyuntura. Está generando cambios en la tecnología desde el punto de vista del mayor aprovechamiento de la misma. Está generando cambios en las regulaciones por parte de los gobiernos, nuevas leyes, paquetes de ayuda,
pero también está generando cambios desde el punto de vista macroeconómico, porque las economías de los países se están viendo modificadas a nivel general por la forma como el mercado ahora se está comportando en un nuevo estadio de desarrollo donde buena parte de la actividad económica pues ahora se está haciendo por la vía digital. Y evidentemente desde el punto de vista de la geopolítica también se están generando transformaciones porque todos los países fueron alcanzados por el COVID-19 en condiciones económicas, sociales y políticas diferentes, ¿no? Países de primer mundo que están mostrando disminución de su PIB de un 4,8% o de un 6%, caso de Estados Unidos, China, el caso de Venezuela, para el cual ya algunos entes multilaterales habían pronosticado una caída del 15% del PIB, puede llegar a ser superior porque a Venezuela le sorprende el tema del COVID-19 en uno de los peores momentos de su historia económica, política y social, con 6 años de ruptura de ese aparato productivo, un franco proceso de deterioro, distorsiones a nivel de política monetaria, cambiaria, fiscal, comercial. O sea, realmente no es el mejor momento y a las economías a nivel general de verdad que les ha tocado diferente. Entonces, a nivel geopolítico, el efecto del COVID-19 y la manera como cada economía, cada gobierno y cada empresa y persona lo asuma, van a ser los elementos de éxito en la superación de esta medida que tiende a estar pensada para un largo plazo. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Debido a los nuevos hábitos por parte de todos nosotros, la asunción de una economía de bajo contacto y por bajo contacto una economía de distanciamiento social selectivo, una economía de cuarentena, una economía de poca reunión en espacio público, una economía donde vamos a tener pocas personas aglutinadas en lugares de trabajo, una economía donde básicamente muchas personas van a estar quizás trabajando todavía desde casa, oyendo de manera programada, puntualmente, de la semana o cada 15 días a la oficina, hacer cosas bien puntuales, con unos protocolos de sanidad muy importantes, una economía donde buena parte de la actividad educativa puede comenzar a migrar de manera mucho más formal a plataformas educativas a nivel global. En el caso de Venezuela sabemos que tenemos limitantes de infraestructura, energía eléctrica, internet, acceso a equipos de alta gama o equipos que permitan quizás con el internet y la energía eléctrica que se tiene en el país generar una actividad educativa en términos de calidad. Hay también limitantes cognitivas a nivel de conocimiento, a nivel de preparación por parte de quien está generando el contenido para un espacio digital y por parte de quien recibe el contenido de un espacio digital o plataforma digital bajo un esquema de comunicación síncrona o asíncrona. Hay también dificultad desde el punto de vista de la dinámica social o la dinámica de grupos ahora llevados en plataformas digitales. Eso plantea una cantidad de retos bien importantes. Lo cierto es que en el lapso de tiempo en el cual hemos visto los procesos de asunción de nueva tecnología y de adopción de la misma, que lleva pues una velocidad normal, hemos comenzado a ver que esa velocidad ha comenzado a incrementarse, que esa pendiente está cambiando y que en definitiva pareciera que esta visión que estamos teniendo ahora, una economía bajo contacto, una economía en la distancia, una economía donde la transformación digital de las empresas, las personas y los gobiernos tiende a ser importante, está generando transiciones importantes, determinantes en el uso de las tecnologías por parte de todos nosotros. Eso nos lleva a entender, bueno, cuál es el mejor momento para reiniciar y volver, ¿no? Y es aquí donde quizás no son necesariamente los políticos de los gobiernos de los países o necesariamente las propias empresas quienes determinen esto, ¿no? Quienes tendrían que determinar cuál es el mejor momento y cuál es la mejor forma de manera consensuada para volver a la economía que se reabre. Tendrían que ser las personas que están investigando y desarrollando todas estas herramientas sanitarias de control y protección, pero además el desarrollo a nivel de investigación de una vacuna y también el desarrollo de un tratamiento estándar, ¿no? Yo recuerdo que recientemente un biólogo venezolano que está en Nueva Zelanda, en una entrevista decía que lo más probable es que el virus le dé la vuelta al planeta varias veces y que muchas personas lleguen a tenerlo, ¿no? Mientras el cuerpo humano comienza a generar inmunidad a través de su propio organismo. Sin embargo, en la medida de lo posible, hay que tratar de que los gobiernos asuman que en principio tiene que estar el individuo en el centro para que esa economía pueda reabrirse en los mejores momentos.
Y eso ha generado una discusión que en esta imagen que tenemos del lado derecho, que es un GIF donde vemos a dos personajes que todos conocemos, cada uno quitaba un cartel, uno dice quédate en casa, el otro cartel dice reabre la economía. Hay como una diatriba, una lucha ahora, bueno, a ver, la economía va por un camino que a los gobernantes no les gusta, está generando una cantidad de deuda que va a tener un costo, un precio bien elevado a nivel de inflación, a nivel de desempleo, y bueno, va a tener que hacerse mucha política económica y reactivarse el aparato productivo y las economías y muchos gobiernos quieren que el reabrir la economía de los países se haga lo más pronto posible. Sin embargo, sabemos que tiene que privar en este esquema la protección por la salud de los individuos y es un poco el problema que estamos comenzando a ver, ¿no? Y ese problema que estamos viendo, en definitiva, es el problema de la construcción de lo que se ha denominado el nuevo normal. Esa construcción de un nuevo normal pasa por la idea de que dependiendo de la actividad de negocio donde yo me encuentre y dependiendo del nivel de exposición que mi industria o mi actividad tenga, con variables como necesidad de tráfico de personas para mi negocio, necesidad de personas que se reúnan para consumir mis bienes y servicios, necesidad inclusive de vinculación mayor a nivel de espacios abiertos o espacios físicos para el desarrollo de mi actividad. Mientras yo más requiera esos elementos, quizás yo estoy en una situación de mayor riesgo en términos de poderme reinsertar o llegar a una nueva condición de normalidad de mi negocio. Y precisamente aquí tenemos que estudiar esos efectos previsibles en las diferentes áreas en la industria para una mejor toma de decisión concertada, para generar un plan de acción que me permite entonces de alguna manera ir más allá de las propuestas gubernamentales y establecer una estructura que me permita a mí funcionar de la mejor manera. Sabemos que no todas las industrias, todas las empresas se ven afectadas de la misma manera y es un poco lo que vemos en esta matriz que los muchachos de World of Innovation nos presentan como ejemplo. Actividades como actividades turísticas van a sufrir mucho, actividades como la hotelería va a sufrir mucho, actividades que dependen del uso de esparcimiento de espacios públicos van a sufrir mucho porque en este nuevo normal, en esta nueva economía bajo contacto, de alguna manera son las actividades que de alguna manera privilegian todo lo contrario, es decir, el no tener grandes cantidades de personas reunidas, el no tener quizás tráfico público, el no tener que conectar directamente con las personas, es lo que en definitiva disminuye los niveles de riesgo y que puede de alguna manera potenciar el hecho de el asumir esa tecnología como una palanca que permita cambiar la visión de ese negocio y tratar de mantenernos a flote dentro de lo que estamos viviendo y padeciendo en estos momentos. Entonces, ¿qué preguntas debemos hacernos dentro de las empresas, ¿no? Y esto pasa un poco por una visión proactiva, una respuesta estratégica que se plantea un árbol de decisión. La gente del MIT, de la Escuela de Gerencia, ellos se plantean pues unas preguntas, un árbol de decisión de si las personas están de alguna manera luchando en su negocio contra el COVID-19 o producto del COVID-19, ¿no? Si es así, entonces la pregunta es, bueno, ¿puedes hacer algo para de alguna forma, utilizando tecnología, sobrellevar el efecto del COVID-19? Si es así, bueno, entonces ve directamente a hacerlo. Ah, no es así, bueno, vamos a ver entonces qué actividad de mi negocio de alguna manera puedo yo digitalizar o poder llevar a una plataforma digital, economía de plataforma, actividades que me permitan quizás seguir creando valor, que me permitan quizás seguir costeando esa nómina, esos costos variables, seguir generando un flujo de efectivo. ¿Lo puedo hacer? Bueno, tengo que desarrollarlo. Mi actividad no está afectada por el COVID-19. Bueno, puedo entonces potenciar mi actividad utilizando tecnología. Automáticamente lo hago. Ah, no necesariamente tengo que utilizar tecnología. Bueno, entonces sigo de alguna manera desarrollando mi actividad. Eso sí, siempre pendiente de lo que esté pasando en el entorno y de alguna manera cómo puedo yo beneficiarme de ello, ¿no? Eso me lleva también entonces a una matriz distinta, una matriz de tiempos, ¿no? Aquí la variable tiempo es muy importante y esto es algo que a nivel del trabajo de Board of Innovation queda total y absolutamente claro, ¿no? Aquí la planificación, la estrategia, la generación de objetivos claros que sean mesurables y que sean alcanzables es fundamental en el logro de los objetivos. Y es aquí donde vemos que para un escenario de 6 meses, de año y medio, de 3 años,
¿verdad? Lo que veíamos en la matriz anterior, el acceso a tecnología, el acceso a espacios públicos, pueden determinar que nos vaya mejor o nos vaya peor en la creación de un nuevo modelo de negocio o la modificación del actual modelo de negocio a través del uso de lo digital para, en ese proceso de transformación, llevar adelante las modificaciones necesarias para salir a este nuevo normal de la nueva economía que se está planteando, una economía de bajo contacto que posiblemente llegue hasta el año 2022, según lo que hemos visto. Entonces, en definitiva, tenemos que crear estrategias que nos permitan evidenciar de manera correcta el grado de afectación que mi negocio puede tener y cómo, según ese árbol de toma de decisiones, puedo yo mejorar y cambiar de forma consensuada con mi junta directiva, con mi personal, con mis allegados, con todos los interesados en mi negocio, porque incluso tendría yo que plantearme la idea de si tiene sentido seguir con esta misma línea de negocio, este mismo giro de negocio, esta misma línea de producto, o inclusive mutar a una cosa totalmente diferente, un poco en la búsqueda de esa estabilidad. Finalmente, acá la empresa, en su parte administrativa, en su parte operativa, tiene que replantearse su actividad, tiene que existir una nueva visión de lo que viene siendo su trabajo, y es aquí donde pues estamos planteando un nuevo escenario, un escenario que plantea una cantidad de incertidumbre, pero que en la medida en la cual estemos investigándolo y estemos estudiando respecto de él, vamos a tener una afectación distinta, diferente, ¿sí? Aquí vamos a tener entonces unos retos de planificación y análisis estratégico continuo, es decir, no podemos dejar de replantearnos el negocio, no podemos dejar de replantearnos cómo este nuevo escenario nos está afectando, qué herramientas puedo yo aplicar. Tenemos que tener una visión compartida de proyecto con todos los miembros de nuestra organización, comunicación directa y muy transparente entre todos los miembros que permita incentivar la creación de nuevas figuras y nuevas estructuras que lleven adelante el negocio, tener apertura, flexibilidad y resistencia, además de resiliencia, que ya el venezolano y la empresa venezolana ha tenido mucho en los últimos años. Hay que manejar información constante y de primera fuente para tomar siempre las mejores decisiones, llevado no solamente por elementos de entorno, sino también por la propia construcción de indicadores del propio negocio, ¿no? Eso es bien importante. La transformación digital tiene que ser un proceso continuo. Aquí tenemos que estar constantemente explorando de qué manera las tecnologías, las plataformas, los dispositivos, las aplicaciones, la página web, las redes sociales pueden servirnos para articular ese modelo de negocio, para estar en contacto con los clientes y para seguir generando flujo de efectivo y echar adelante el modelo de negocio de la empresa en estos momentos que estamos viviendo. Y evidentemente la incorporación de innovaciones duras y blandas no solamente es una innovación de punto de vista de tener quizás algún equipo nuevo para hacer alguna actividad, sino ideas, procedimientos, nuevas formas de plantearnos el negocio. Muchas empresas, por ejemplo, están acudiendo, y se veía en estos días con unas estadísticas de Consecomercio para Venezuela, que 23% del sector comercio y los servicios está optando por el tema del delivery, ¿no? O sea, eso es innovación, es una innovación que es un grito a voces donde muchas empresas están tratando primero de decirle a sus clientes, hey, estoy aquí, sigo trabajando, y luego, bueno, tú no te puedes acercar, yo te puedo acercar el bien final, ¿no? O te puedo prestar el servicio, te puedes acercar en una situación de emergencia, talleres mecánicos que están cerrados por fuera, pero que por cita están tratando de atender a sus clientes. O sea, forma parte de esta nueva visión donde lo digital y lo no digital puede ayudar a replantear ese negocio y pasa por la idea de tener una visión distinta. Entonces ya finalmente el proceso de transformación digital, de alguna manera yo siempre lo trato de mostrar bajo esta frase que me encanta del profesor John Kotter, que se las dejo para cerrar esta presentación. Y él nos dice que no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y con directivos del siglo XIX. Y prácticamente el momento histórico que estamos viviendo a nivel global con la pandemia del COVID-19 está retando la gestión del cambio, está retando la manera de gerenciar el negocio, está retando el pensamiento lateral, está retando la capacidad que tenemos para innovar, para cambiar, está obligándonos necesariamente a ir por un camino distinto al camino de la zona de confort, nos está obligando a reinventarnos o morir, nos está obligando a ir más allá de lo que nos habíamos planteado,
muchas de las propuestas y los planes estratégicos que se habían montado para el año 2020 necesariamente han cambiado y tenemos que optar por una gerencia de verificación de objetivos de corto plazo y de una comunicación constante con nuestros pares para tratar en lo posible de mantener el negocio en funcionamiento, apalancándonos en la tecnología y asumiendo el proceso de transformación digital como un elemento esencial del individuo, de la persona, de la organización, del gobierno y del país en el marco de un plan de recuperación económica donde las plataformas y el uso del Internet nos han mostrado que existe una vía, una herramienta poderosísima para seguir generando transformaciones y cambios necesarios de este momento que estamos viviendo, que tiende a ser extenso en el tiempo y que evidentemente para ello tenemos que seguirnos preparando. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por la atención prestada a esta presentación, por acá en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, y bueno, pues estamos a la orden para todos ustedes. Muchísimas gracias.